con una razón correcta. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué sirve cada una de nuestras vidas? ¿Hacia dónde va encaminada tu vida? ¿Hacia dónde va encaminado tu pensamiento? ¿A dónde van encaminadas esas obras en las cuales el Señor ha puesto en tu vida? Y vamos a dar un poquito de darle contexto a lo que venimos viendo en Lucas. Y recordemos, ¿verdad?, que Pilato había determinado que era inocente. Completamente era inocente. Y él dijo que tres veces en el proceso, de su juicio civil, era inocente. Lo había llevado con Pilato, lo habían llevado, Pilato lo pasó para Herodes, Herodes lo regresó a Pilato, no encontraron culpa, y después de ahí Pilato quería convencer a la muchedumbre y a los fariseos y a los escribas y todos los que estaban mal juzgando al Señor, que era inocente. Vamos a Lucas capítulo 23, verso 4. Vamos a preparar el 14 y el 22 también. Son 3 versos. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ¿sí?, ningún delito hallo en este hombre. Y fue la primera advertencia. Bueno, la primera vez que dijo, no hallo ningún delito. En el verso 14 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y esta es la segunda vez en donde testifica y anuncia que no tiene ningún juicio contra él, porque no hay nada en contra de Jesús. Y en el tercero nos habla, en el 22, dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Y ahí, imagínense, sin deberla ni temerla, ni porque era inocente, tenía que castigarlo. Y así lo iba a soltar. Estaba determinado que lo tenía que soltar porque había decidido que era inocente él. Pero dice que lo iba a azotar indebidamente porque no tenía ningún castigo. Pero solamente era para satisfacer a los líderes religiosos, ¿sí?, que sintieran ellos que habían conseguido algo en contra de Jesucristo. Y esos azotes, ¿qué eran? Eran injustos, porque había recibido un juicio injusto, ¿sí? Vamos a ver cómo lo detalla el apóstol Juan en ese momento del castigo. Y vamos por favor a Juan capítulo 19, verso 1. Y vamos a ir leyendo, pero voy a hacer una breve interrupción en esto para hacer una aclaración. Y dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y la azotó. Mientras que los castigos de los judíos en la sinagoga eran 40 azotes menos 1, los romanos no tenían límite de azotes. Duro y dale. Y fíjate nada más cómo en el momento de que lo estaban azotando, cuántas cosas no había pasado Jesús, pero ahorita lo vemos. El azote era por medio de un palo con un mango corto. Y ese palo tenía unas extensiones, unas tiras, y al final de las tiras había unas pelotas de plomo. O había también dientes de algunos otros animales. O piedras. Entonces, en el momento de pegar, ¿sí?, ese instrumento de tortura se le llamaba flagellum romano. Y ese instrumento, al momento de pegar, ¿qué era lo que hacía? Pues lastimaba. Y en el momento de recogerlo, de regresar, también lastimaba.
¿Cuántos azotes le habrán dado al Señor? No lo sé. Terrible, terrible completamente. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 2 de Juan 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y ahorita vamos a ver en el transcurso de la enseñanza cuántas cosas tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Oramos. Amado Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque siempre eres bueno y fiel, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos escudriñar tus escrituras, porque tú has dicho escudriñar las escrituras. Nuestra vida cambiará, Señor, porque en ellas os parece que nosotros tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, Padre. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de todo lo que nos agobia en este momento, Señor, de aquellas cosas que de momento pensábamos que iban a ser y no fueron, Señor. Aleja todas esas situaciones, Señor. Hoy te pedimos, Padre, aquí unidos en un mismo sentir, Señor, que seas tú a través de tu palabra, Señor, que nos ayude, que nos redarguya, que nos enseñe, que nos haga apasionarnos de ti, Señor, de caminar esta carrera larga, Señor, en ti, que seas tú, Señor, ese proveedor a todo lo que necesitamos en esta vida terrenal, Señor. Tú has dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy te pedimos, Señor, de tu misericordia, Señor, de ese amor genuino con el cual diste a tu Hijo, Señor, enviaste a tu Hijo por nosotros. Por eso, Señor, te alabamos, por eso te bendecimos, por eso damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos, abre tu Biblia, vamos por favor a Lucas capítulo 23 y vamos a dar lectura, por favor. Vamos a ver el versículo 26 al 31. 6 hermosos pasajes. Vamos a escudriñarlos, vamos a ver qué es lo que tiene el Señor en esta porción de su escritura para cada uno de nosotros. Y dice verso 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y bueno, pues vamos a ver esta parte y vamos a escudriñar estos versos. Y bueno, abre tu Biblia, ahí manténla en el verso 26. Y dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, ¿verdad?
agarraron a una persona que venía, ¿verdad? Del campo y le pusieron encima, lo obligan a cargar la cruz para que la llevase tras Jesús. Y bueno, para este entonces pues ya había sido dictaminada la sentencia, ¿verdad? Por el pueblo que le gritaba a Pilato, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Pero de alguna manera esa moral débil o ese carácter débil de Pilato, que quería satisfacer a la muchedumbre, ¿sí? Le suelta a Barrabás. Se acordarán que estaba pidiendo que soltaran a Barrabás y sueltan a Barrabás. Dijimos que Barrabás significa hijo de papá, ¿sí? Entonces, Barrabás como hijo de papá, él merecía todo el castigo, porque no solamente estaba acusado de revoltoso, sino también estaba acusado de homicidio. Él merecía todo lo que Jesucristo pasó, mejor dicho, pero lo dejaron libre. Y esto hace esa ironía, ¿verdad? Nosotros somos esos Barrabás. Nosotros merecíamos estar muertos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 27, verso 26. Mateo 27, 26. Y dice la palabra así. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿A quién se lo entregó? Se lo entregó a un centurión. Sí, un centurión es un capitán. Y ese centurión tenía 4 soldados. Y esos 4 soldados lo llevaron para crucificarle, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 23. Y dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. ¿Se acuerdan que por qué tenía esa vestimenta? Tenía una vestimenta como la de un rey, porque Herodes se burló de Jesucristo y lo vistió como un rey. No es que le anduviese con lino fino todo el tiempo, sino que lo que sucedió fue que se burlaron de él y es como él vestía ese lino fino. ¿Ok? Cosa que yo estaba equivocado en algún momento, porque decían que Jesucristo nunca fue pobre, ¿no? Pero siempre fue rico en abundancia, pero de los recursos naturales lo supo utilizar todo el tiempo. Y bueno, Jesucristo estaba cargando su cruz. Fíjense nada más cómo la mayoría de los condenados en la crucifixión tenían que cargar esa cruz y ellos cargaban pues lo que les iba a hacer daño, ¿verdad? Esa molestia de alguna manera o esas cosas que le causaban tortura, ellos mismos la cargaban. Algunos historiadores hablan de que posiblemente no fue la cruz completa, sino solamente fue el travesaño, la parte horizontal, ¿verdad? A la cual se le llama patibulum, así se le llama a la parte horizontal de la cruz, ¿sí? Y esa parte de la crucifixión era muy cruel, era tan cruel que mismo los romanos estaban exentos de esas muertes, porque veían ellos que no era algo, pues, digno. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Pues hacían todo lo necesario para que esas personas que estaban siendo crucificadas no volvieran a cometer esos delitos. Que aquellas personas que estuviesen viendo a quienes estaban crucificando, pues tuvieran miedo de cometer cualquier otra cosa. Entonces, por eso es que es algo horrible. Ahora recordemos que estaba en el pretorio, ¿sí? El pretorio es donde estaba Pilato,
y lo estaban sentenciando. En esa sentencia que en el pretorio iban a salir de la ciudad. Estaba cerca, pero no lo podían crucificar dentro de la ciudad, sino que iban a salir de la ciudad. Por eso es que se encuentran a este hombre, ¿sí? Vamos por favor a Juan capítulo 19, verso 20. Y antes de leer, para aquellos que eran crucificados, les colgaban un letrero. Y en el letrero especificaba por el motivo por el cual iban a ser crucificados. Entonces, aparte de los azotes, bueno, ahorita vamos a ver esa parte, de todo lo que pasó a nuestro Señor, todavía le ponían ese letrero, ¿no? Dice Juan 19:20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estaba muy corto. Estaba a muy corta distancia el lugar a donde iba a ser crucificado el Señor, pero él se estaba dirigiendo precisamente a su muerte. ¿Cuántos de nosotros, teniendo temor, evita ciertas cosas? Teniendo miedo, evita ciertas cosas. Jesús decidió hacerlo. Pudiendo evitarlo, decidió hacerlo por ti y por mí. Pero dice aquí que venía un hombre que venía del campo, ¿verdad? Iba hacia la ciudad y ellos iban saliendo de la ciudad. Y dice Marcos capítulo 15, verso 21. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y a que le llevase la cruz. Lo obligaron. Imagínate nada más, primero fue capturado 15 horas antes. Había bajado del lugar alto. Estaba en la última cena, van al Getsemaní, en el Getsemaní lo agarran, lo capturan, lo aprenden y lo llevan a Anás para hacerle 3 juicios judíos religiosos. Lo llevan a cada uno de ellos, ya había pasado cierto tiempo, pero en ese momento el Señor sufre golpes. Para el tercer juicio religioso ya estaba desfigurado de su carita. Y de ahí esperan la mañana y lo llevan al primer juicio civil, después al segundo y ahorita cuando es sentenciado. Los hombres que lo estaban llevando, que lo estaban custodiando, se dan cuenta del agotamiento físico que tenía ya Jesús. Y se me olvidaba, la corona de espinas. ¿Cuántos azotes le dieron? No sabemos. Pero el mínimo era 40 menos 1. Y después de ahí carga la cruz. Pero decía que él ya estaba llorando. Y su lloro caían lágrimas ¿de qué? De sangre. Se dieron cuenta en que en la parte humana ya no podía Jesús. Por eso es que a este hombre, ¿sí? Simón de Cirene, le dicen, ayúdale. Él venía de regreso. No se sabe, ¿verdad? Si este Simón de Cirene vivía en Jerusalén o solamente estaba ahí por lo de las fiestas de la Pascua. No se sabe. Pero lo que sí se sabe que era conocido por Marcos, porque Marcos conocía a sus hijos, como ahorita lo leímos, Alejandro y de Rufo, ¿verdad? Era conocido por Marcos. Pero imagínate cuando el Señor ya no puede cargar, los hombres se dan cuenta que ya no puede, en lo humano ya no puede, y le dicen que le ayude. El intercambio de miradas. ¿Pudo haber tenido conversación con Jesús? Puede ser. No se sabe qué fue lo que le dijo.
¿no? A lo mejor este hombre pensó que también lo iban a crucificar a él, a saber, pero lo vio en unas condiciones terribles. No se sabe si este hombre se quedó porque lo liberan a Simón, lo liberan porque ya había cumplido el acometido de ayudarle a cargar la cruz. No se sabe si se quedó él hasta el final, si él lo vio como lo crucificaron. No sé si le haya dado temor, le haya dado miedo y se haya retirado. No lo sé. Pero fíjate nada más cómo estos hombres tenían la autoridad de decirle a cualquier persona que hiciera lo que ellos querían. Y es ahí lo de la milla extra. ¿Se recordarán ese verso? Dice Mateo capítulo 5, versículo 41. Y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, y a esto se refiere, ve con él 2. Fíjate que aquí, tanto en los 3 evangelios, se habla de Simón. Este Simón es de una costa del norte de África, de ahí es originario, pero ya conocían a sus hijos. Yo creo que después de esa mirada, de tal vez haya hablado, se volvió discípulo de Jesús. ¿Qué habrá sido en ese momento? ¿Qué habrá pasado? Solamente Jesús lo sabe. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en problemas y de la nada alguien nos habla de Cristo o alguien nos habló de Cristo? Y en ese momento viene esa transformación en tu corazón, en tu pensamiento, la necesidad de conocerle, la necesidad de saber de Él. Y este hombre tuvo esa oportunidad. Fíjate cómo, vamos por favor a Marcos, capítulo 15, verso 21. Y aquí vemos cómo relata Marcos, ¿verdad? Cómo conocía a los hijos de Simón. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Eran conocidos de Marcos? Sí, definitivamente. ¿Se hicieron discípulos de él? También. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo 16, verso 13. ¿Y por qué digo que sí se volvieron discípulos de él? Porque aquí Pedro habla a la iglesia romana, pero se refiere de una manera especial. Fíjate nada más, ¿verdad? Bueno, no Pedro, no, perdón, Pablo, y le dice así, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces quiere decir que se hicieron discípulos. No solamente pasó de la nada. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es? ¿Por qué no fue antes? Y por eso hablábamos de los tiempos. Yo recibí a Cristo en mi corazón ya grande, pero no tiene nada que ver tu edad. Lo que quiere el Señor es que tú seas salvo y que yo sea salvo. Lo que quiere el Señor es que lo reconozcas en todos tus caminos. Eso es lo que Él quiere. Posiblemente unos ya con adultez mayor recibieron a Cristo. Tal vez algunos se puedan arrepentir en el momento que sean llamados. Tal vez en una micra de segundo se puedan arrepentir y el Señor les dé la gloria. Y tal vez tú hayas sido un cristiano de cuna y nunca hayas fallado. Aparentemente, ¿verdad? Pero bueno,
Fíjate cómo este hombre le ayudó a Jesús, ayudó a cargar esa cruz. Tal vez fraccionada, tal vez entera, no lo sabemos. Pero ve lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Cargar tu cruz es hacer a un lado los deseos de la carne. Aquello que te parece correcto en tu entendimiento, hacerlos a un lado. Y eso de hacerlo a un lado, ¿cómo cuesta trabajo? Muy bien, versículo 27, por favor. Vamos a Lucas 23, verso 27. Y le seguía gran multitud, o sea, demasiada gente, del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Al ver que Jesús estaba maltratado, que lo estaban golpeando, que lo escupían, había mucha gente que estaba alrededor, porque estaban viendo la condición física en la que estaba. Y tú puedes ver a alguien que lo están golpeando y te sientes mal. O sea, sientes, ¿por qué lo están golpeando? Y ves el sufrimiento que esas personas de momento dicen, ya, basta, 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 ¿no? Y aquí, ¿qué era lo que estaba pasando? Que estaban conmovidas en el corazón esas mujeres, esas personas, al ver a Jesucristo que lo estaban maltratando. ¿Por qué? Porque iba de la ciudad, del pretorio, iba hacia rumbo a Gólgota. ¿Qué es Gólgota? Iba a ser ese lugar llamado la calavera, a donde iba a ser crucificado. Y bueno, al parecer estas personas no eran discípulas o discípulos de Cristo, solamente eran personas que estaban en el trayecto, ¿verdad? Y que iban pasando, y como aquí a veces pasa alguna manifestación y te sales y te asomas, ¿no? Y esas personas pudieron haber estado en esa misma condición. Verso 28. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y al observar este pasaje, el Señor ¿cómo iba? Iba con la corona de espinas, maltratado de su espaldita, con el rostro todo desencajado, cargando la cruz, y se dio tiempo para voltear a verlas y hablarles y decirles, ¿verdad? Para consolarlas. Imagínate, a pesar de la situación en la cual estaba Jesús, se detuvo un momento, dio un tiempo necesario para esas mujeres, para consolarlas y alentarlas. Pero sobre todo, el advertirles, ¿sí? El advertirles que no lloraran por él. No lloren por mí. Ellas no estaban viendo lo que estaba sucediendo en ese momento. No alcanzaban a visualizar. Acompáñame, por favor, a Hechos, capítulo 2, verso 23. ¿Qué era lo que ellas no estaban comprendiendo? El plan perfecto de Dios. Ese plan perfecto que tenía que llegar a su culminación. ¿Para qué? Para la salvación del hombre, para la salvación de la humanidad, para la salvación tuya y mía, y de aquellos que han de venir, de tu descendencia, de tu ascendencia. Dice Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo,
y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos decidieron, ¿verdad?, crucificarlo, y se armó todo lo necesario para que Jesús fuera a la cruz. ¿Pero qué creen? Era un plan perfecto de Dios. Y aparte de que era un plan perfecto de Dios, Él lo hacía voluntariamente. Recordemos este versículo también. Vamos a Juan capítulo 10, verso 17. Juan 10, 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a ¿qué? A tomarla. Él lo podía hacer, Él podía retirarse en ese momento, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo Él dijo que iba a poner voluntariamente su vida, y sobre todo también, ¿por qué? Porque Él venía a cumplir lo que se había estipulado en la ley, lo que se había hablado, lo que habían hablado los profetas. Acompáñame por favor a Lucas 24, verso 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero es una afirmación, una exclamación. Son insensatos. El Señor les estaba diciendo que deberían de llorar por su futuro, por un futuro cercano, y no llorar por lo que estaban viendo. Que su lloro realmente no era por su pecado, ni por el pecado del pueblo. No estaban llorando por eso. Dice, y tampoco estaban llorando por los malos gobernantes que tenían. Ni tanto los gobernantes como también los que transmitían su palabra, ¿verdad? Porque todos ellos estaban rechazando la verdad junto con ellos mismos. ¿Por qué? Porque les había llegado la oportunidad y se les estaba manifestando la gracia. ¿Y qué fue lo que pasó? No la recibieron. Y todo esto, amor de Dios, había sido concedido para ellos. A veces que lloramos o caen nuestras lágrimas, pero no tiene el sentido correcto. No hay un sentido en el cual tú puedas observar. Es lamentable muchas veces que tus descendientes o tus ascendentes no hayan conocido la palabra. ¿No te pasa eso? ¿No te ha pasado eso en algún momento de tu vida, de decir, cómo me hubiese gustado? No sé, tu hermana, tu hermano, tus padres, tus abuelos, que te inculcaran lo que hoy en día estás aprendiendo en la palabra. Porque las cosas serían diferentes en nuestras vidas. Pero ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba comentando y les estuvo diciendo que Jerusalén no iba a quedar piedra sobre, o sea, iba a ser destruida totalmente. Ya Jesús se los había dicho. Vamos por favor a Lucas capítulo 13, verso 34 al 35. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Jerusalén se volvió rebelde. Totalmente. No hizo caso de las palabras de Jesús. ¿Y se acuerdan a este Tito Vespasiano, que era comandante? Se volvió emperador, ¿y qué fue lo que pasó 40 años después? Destruyó a todo Jerusalén, destruyó el templo, destruyeron sus casas,
No quedó absolutamente nada de ellos. Pero al no quedar nada sobre de ellos, en cuestión física, destruyeron también su árbol genealógico. Sus raíces genealógicas las destruyeron. Dice un historiador que se llamaba Josefo, que hubo más de 1 millón de personas muertas en ese evento. Uy. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 21, verso 6. 21:6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y como una reflexión decía, ¿por qué no tomamos esto de ejemplo? ¿Por qué tú no lo tomas ejemplo para tu vida? ¿Y por qué no lo podemos compartir con los demás? Sobre todo con los de tu casa. Primero con los de tu casa. Porque si no, no va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo se va a destruir. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Las emociones, los sentimientos. Es que me destruyó mi corazón. Es que ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? Es que se portó mal conmigo porque habló mal de mí. Ya no le hables porque se salió de la congregación. Ya no le hables porque se salió de la iglesia. Ya no es de nuestro clan de bienhechores. Ya no es de nuestro clan. Mientras dice la palabra, ámense los unos a los otros. Sean tolerantes. Seamos tolerantes. Vamos, por favor, acompáñame a Lucas, capítulo 22, verso 62. Pero quiero dar un contexto de esto. ¿De qué manera tú te puedes arrepentir? ¿O genuinamente estás arrepentido o arrepentida de lo que verdaderamente has hecho? De que viendo, observando, oyendo, escudriñando, llenando tu corazón de la palabra, no ha habido un arrepentimiento genuino. Y a lo que voy, un arrepentimiento es de enfocarte por completo en la palabra, de llenar tu alma, tu espíritu y gozarte en lo que el Señor nos está mandando. Dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, dice Lucas 22, 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lo negó. No quiso nada con él. Ya después, ¿qué fue lo que pasó? Nada más porque el Señor tiene un propósito divino en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no entender y comprender y saber escuchar la palabra? No solamente para llenarte de un conocimiento, sino para poder caminar en la vida adecuadamente y no vivir con el hubiera hecho, el hubiera pasado. Perdí la oportunidad. Observa las oportunidades que el Señor nos da. Dice en Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lloras con el propósito correcto? ¿Por la razón correcta? El verdadero lloro y la verdadera tristeza para con Dios es la que produce el arrepentimiento en tu vida. ¿De qué cosas te tienes que arrepentir?
pensamos no entender, pero sabemos que no somos obedientes, porque la obediencia es el saber escuchar la palabra. La obediencia es poner acción después de haber escuchado la voz de Dios. El obedecer es no hacer lo que tú quieres hacer, sino lo que la palabra te dice que tienes que hacer en el momento que te lo dice y como Él te lo dice. Lo veíamos en varones. Acompáñame por favor a Corintios. No recuerdo si es primera o segunda. A ver, Mario. Capítulo 7, verso 9 al 11, primera. Primera de Corintios 7, 9, 11. No, entonces es segunda. Sí. Así es segunda de Corintios. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado en el asunto. ¿Cuántas cosas se envuelven? Pero si las vamos escudriñando y en lugar de avanzar nos detenemos como lo estamos haciendo ahorita, puedes darle un mejor entendimiento. No es razón de conocimiento, es razón de entendimiento para poderlo llevar a la práctica. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo de alguna forma también Jesús aquí en la palabra? Va a ser complicado porque tenemos una carne pecaminosa. Pero dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y no sacamos de contexto la palabra. Cuando nosotros estamos entendidos de la palabra, viene esa revelación, viene ese conocimiento y viene la aplicación. Porque la palabra es para aplicarla constantemente. Dice que nuestra misma carne tiene esa tendencia a alimentarse del pecado. ¿Cómo alimentas la carne? Con el pecado. Las cosas del mundo, aquellas cosas que decías tú que te gustaban, hoy algunas te siguen gustando. Y es como le estás dando ese alimento a tu carne y empieza a menguar Cristo, en lugar de que tú mengues a Cristo. Y acomodamos un Señor que no es el Señor al cual estamos adorando. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 5, verso 2 al 4. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hace más de 700 años, antes de que llegara el Mesías, en Isaías ya se había profetizado la llegada del Mesías, por supuesto,
Pero lo que iba a ser el Mesías, ¿qué iba a hacer? Iba a vencer a la muerte. Y venciendo a la muerte, nos iba a glorificar a nosotros. Hoy en día vamos a ser glorificados. Nos va a quitar de esta carne pecaminosa y nos va a glorificar para que no nos consuma la visita del Señor en nuestras vidas. Acompáñame a Isaías capítulo 25, verso 8. Y dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él está haciendo estamos siendo redimidos, estamos siendo salvos. Nuestra alma, que estaba en tinieblas, hoy, por la gracia de Dios, por el amor y por ese favor inmerecido, tenemos la oportunidad de vivir una eternidad. ¿Cómo? Por este acto. Un acto que muchos dicen, fue muy valiente, ¿no? El amor es sufrido. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Lo que Él hizo fue un acto de amor para que nosotros, para que tú, para que yo podamos ser glorificados y podamos adorarle y glorificar su nombre, el nombre de nuestro Señor. Pero mientras que llegue ese tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque es un tiempo de promesa. Pero no nos podemos quedar inertes, solamente sin hacer nada. Acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 22 al 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de ¿quién? Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero ¿de qué manera estás esperando? ¿Le sirves al Señor? ¿Le sirves al Señor con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con tus bienes? ¿De qué manera le sirves al Señor? Dice verso 29 de Lucas 23. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y Jesucristo aquí regresa a esa advertencia, ¿verdad? Y que les dijo a las mujeres, no lloren. ¿De qué se lamentan? ¿Por qué se lamentan de mí? Era mejor llorar por ellas mismas y por sus hijos, ¿no? Les estaba diciendo con anterioridad. Y ahora les dice todo lo contrario. Ahora les dice que son bienaventuradas las que no coincidieron. Que iba en contra de la lógica de lo que anteriormente se creía, que una mujer que no podía procrear era una mujer que no estaba bendecida por Dios. Era totalmente diferente, ¿verdad? Ok, vamos al verso 30, ya estamos por terminar. Y dice, entonces comenzaron a decir, a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridlos. En ese tiempo, como hoy en día, se avecina, ¿verdad? ¿Qué se avecina? Una destrucción. Totalmente. Pero en ese tiempo se avecinaba una destrucción anticipada por Jesús a Jerusalén, que iba a venir el ejército romano y que ahí iban a encontrar estas personas, los de Jerusalén, aflicción y angustia.
y que eran benditas, ¿verdad? Aquellas bienaventuradas, aquellas que no. Imagínate nada más una madre corriendo con un chamaco aquí, con otro chamaco acá, y embarazada. Y el papá tratando de defenderlos, y de repente el hijo corre del otro lado y machetazo, espadazo. ¡Qué angustia! ¡Qué difícil situación! Por no poner cartas sobre la mesa, por no hacer lo que Jesucristo les estaba diciendo. Verso 31, y con esto terminamos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y estaba un poquito se me hizo un poco complicado, ¿no? El entender esta parte, pero efectivamente, o sea, si teniendo a Jesucristo ahí como un árbol verde, como un árbol de vida, y dice un árbol verde en el aspecto de que está humectante y es muy difícil que se queme con el fuego, ahora sin él, pues iban a estar un árbol seco, pues era más fácil que ardieran, ¿sí? Ahora fíjate nada más, si todo esto en su momento por Poncio Pilatos había sido declarado inocente Jesús y lo estaban tratando como lo trataron, ¿qué iba a pasar con su pueblo? Muy bien, acompáñame por favor a Lucas capítulo 13, verso 34 al 35. Esto terminamos también. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor tiene que hablarnos para que podamos entender lo que nos conviene hacer y dejar de hacer lo que no está escrito? O mejor dicho, está escrito, pero a lo malo, a lo que no debes de hacer. Tan sencillo es identificar lo bueno de lo malo. Lo complicado es en dónde está tu lloro, en dónde está tu arrepentimiento, en dónde está tu mente. Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde, Señor, te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena, nos basta, Señor. Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor, para que redargullas nuestro espíritu, Señor. Redargullas nuestra manera de actuar, de pensar. Que nosotros mismos, Señor, cauterizamos, Señor, esa conciencia en la cual tú nos has aclarado, Padre, y no queremos quitarnos de esa área de confort. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Tú has dicho plenamente que no depende del que quiere ni del que corre, sino de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa misericordia de tu parte, para que podamos entender tu evangelio, Señor. Que lo llevemos en nuestro corazón, en nuestras acciones, nuestra mente, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos. Que nos sigas perdonando y que si no, nos sigas redarguyendo, Señor, para poder ser esos hombres que tú anhelas que seamos. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor y ahorita regresamos.